tu lado derecho, la extrínseca, que normalmente se va a activar directamente a través del factor 7, ¿no? Y la vía, que es la vía intrínseca, que se va a activar directamente con el factor 12, ¿no? Al fin y al cabo, tanto la vía más activa, la más potente, podríamos decir, es la vía extrínseca, ¿no? La intrínseca es como un apoyo directamente, ¿no? Entonces, eh, pero las dos van a, van a estar directamente, activar directamente al factor 10, ¿no? Y el factor 10 ya directamente va a activar a la protrombina, la va a activar la trombina activada, y de ahí ya se va a venir la trombina activada a activar al fibrinógeno para que se produzca la fibrina, y así ya se produce obviamente el coágulo. Entonces, en todos estos que estamos viendo acá, tanto la vía extrínseca como la vía intrínseca, ya actúan los medicamentos que obviamente vamos a ir comentando. ¿Ya? Es importante que el mismo organismo ya tiene también inhibidores de la coagulación, como le dije acá. Estos inhibidores de la coagulación son totalmente fisiológicos, los tenemos constantemente en nuestro organismo, ¿no? Está la proteína C, la proteína S, la antitrombina. Estos son directamente, como que se puede decir, anticoagulante fisiológico. Nos permiten que nosotros no tengamos ningún microcoágulo circulando que nos puede producir algún daño a nivel de un órgano. Entonces ellos están en constante, directamente anticoagulando los microtrombos, por así decirlo. Entonces esto es fisiológico, obviamente que hay enfermedades donde hay gente que no tiene esto por genética, y obviamente ellos tienen trombosis pues a repetición e incluso mortales, ¿no? Entonces, uno de los más importantes es la antitrombina 3, que es muy importante, que es un anticoagulante fisiológico, ¿no? La mayoría de de todas estas proteínas que son anticoagulantes, además de estos que van a formar la fibrina, como la protrombina, los factores de coagulación, se producen en el hígado, ¿no? Entonces, el hígado tiene mucho que ver también con todo esto. Ya acá en este gráfico podemos también aprovechar, ¿no? Fíjense que por la vía extrínseca, ya directamente, donde actúan, fíjense, la parte de la warfarina, ¿no? Y acá en la vía intrínseca, donde actúan obviamente la parte de la heparina, que es donde ya esto también ya lo dijimos, ¿no? Entonces, fíjense aquí en este gráfico, la antitrombina 3 lo tenemos nosotros fisiológicamente, es natural. Nos protege a nosotros, ¿no? Para la anticoagulación, cuando se forman, obviamente, microtrombos. Aquí, por ejemplo, hay factores de coagulación inactivos directamente, ¿no? Entonces, que se puede en cualquier momento formar un trombo, y directamente viene la antitrombina 3 de manera fisiológica y se une, ¿no? Y fíjense qué es lo que hace la heparina. La heparina lo que hace directamente es potencializar, ¿no? Esa unión de la antitrombina 3 ya con el factor de coagulación, para que se inactive total, o sea, para que se active y no se produzca la coagulación, ¿no? Se anticoagule el paciente, ¿no? Entonces es muy importante, digamos, la función que tiene la antitrombina y la heparina, que lo único que hace es potencializar ya la función de la antitrombina. Entonces acá, por ejemplo, esto que ya también lo hablamos un poquito, la heparina actúa en una variedad de objetivos, dice moleculares, pero su efecto anticoagulante es la consecuencia de la unión a la antitrombina 3. Entonces, con la consecuente inactivación rápida de los factores de coagulación directamente, ¿no? Entonces, es muy importante, digamos, esa función que tiene la heparina, es directamente estimulando a la antitrombina 3. Y lo mismo hace también la heparina de bajo peso molecular, ¿no? También ayuda directamente a que la antitrombina, pues directamente
no llega a producir el coágulo ese para que no haya ese trombo, ¿no? Bien, esto entonces como que ya lo conversamos anoche. Los usos terapéuticos, ¿no? Ya saben ustedes que normalmente los usos terapéuticos de los anticoagulantes son principalmente para los coágulos que se producen en las venas, ¿no? Para prevenir la parte del tromboembolismo venoso, para prevenir las embolias pulmonares, ¿no? Entonces se utilizan estas heparinas, eh, las heparinas normales y las heparinas de bajo peso molecular, ¿no? Y también se utilizan como profilaxis, ¿no? De trombosis venosa posoperatoria en pacientes que se han sometido a cirugía como una prótesis de cadera, ¿no? Entonces, infarto de miocardio o enfermedades que pueden dejar al paciente postrado por mucho tiempo en cama, ¿no? Entonces, hay un éxtasis venoso y eso puede provocar la formación de coágulos y obviamente esos coágulos pueden ir al pulmón y producir una embolia pulmonar, ¿no? Entonces, la heparina debe administrarse siempre por vía subcutánea. Les expliqué que siempre tiene que hacerse en sentido, en sentido de las agujas del reloj, alrededor del ombligo, para no colocarse siempre en una misma posición, ¿no? Lo mismo se hace con todos los medicamentos subcutáneos que uno se coloca, ¿ya? Lo mismo las heparinas de bajo peso molecular, ¿no? Las otras, también se puede colocar cualquiera de las dos, no solo por vía subcutánea, también se pueden colocar por vía intravenosa, ¿ya? No hay ningún problema. Ya saben ustedes que por vía intravenosa siempre el efecto va a ser más rápido, ¿ya? Bien, entonces, acá la heparina a menudo se inicia como un bolo intravenoso. La palabra bolo significa que es una dosis alta, ¿ya? Para alcanzar una anticoagulación inmediata, ¿no? Esta palabra bolo la van a escuchar mucho, digamos, ¿no? Hacemos nosotros incluso también bolo de corticoides, dosis alta de corticoides, ¿ya? Para tratar de frenar la enfermedad, digamos, autoinmune principalmente que tiene el paciente. Son dosis altas, ¿no? Esto va seguido por menores dosis o infusión continua de heparina, ¿no? Ajustada directamente a la concentración deseada, ¿no? Y obviamente tenemos que pensar que cómo nosotros, por ejemplo, vamos a ver cómo el paciente se está anticoagulando. Cuando nosotros colocamos heparina, ya tenemos que pedir en el laboratorio el tiempo parcial de tromboplastina activada, ya. Entonces, con eso nosotros nos guiamos si estamos con una anticoagulación deseada o no, ¿no? Entonces, y de acuerdo a eso, pues bajamos las dosis o las aumentamos las dosis, ¿no? Entonces, con heparina siempre nos tenemos que regir al TTPA, que es el tiempo parcial de tromboplastina activada. En cambio, cuando utilicemos warfarina, que lo vamos a ver más adelante, la warfarina los análisis que se realizan es directamente con el tiempo de protrombina, ¿no? Y el famoso INR, ¿no? Bien, esto va seguido, dice, por dosis menores de infusión después del bolo que se hizo, ajustada a la concentración de acuerdo al tiempo parcial de tromboplastina activada, ¿no? O la concentración de el factor 10 activado. Este factor 10 activado sería espectacular hacerlo en laboratorio porque muchos de los anticoagulantes orales actuales solamente actúan sobre el factor 10 activado, pero desgraciadamente no tenemos acá en ninguno de nuestros laboratorios de Bolivia cómo conseguir este reactivo. No hay acá. Entonces lo hacemos nomás, como se dice, a ojímetro todo, ¿no? Gracias a Dios tienen sí, un nivel bueno de seguridad los anticoagulantes nuevos orales. En tanto, dice que el efecto anticoagulante con heparina ocurre en un lapso de minutos después de una administración endovenosa, 1 a 2 horas después de una inyección subcutánea. Ve, ahí está la diferencia. Las heparinas subcutáneas, ¿no? También se pueden administrar por vía endovenosa, pero fíjense que después de cuando se administra en vena, es de 1 a
en minutos, ¿ya? Pero cuando se administra por vía subcutánea es de 1 a 2 horas. No siempre la diferencia es que siempre en vena todo va a ser más rápido. La actividad máxima de antifactor 10A de las heparinas de bajo peso molecular ocurre alrededor de 4 horas después de la inyección subcutánea. No suele ser necesario a veces monitorizar los valores de coagulación con las heparinas de bajo peso molecular debido a que las concentraciones plasmáticas, ¿ya? Y farmacocinética de estos fármacos son más predecibles. Sin embargo, en pacientes con afección renal, en pacientes embarazadas, en obesos, la vigilancia de las concentraciones de factor 10A se recomienda con las heparinas de bajo peso molecular. No tenemos ese reactivo aquí en Bolivia, ¿no? Pero de todas maneras, igual lo podemos monitorizar, ¿no? Con el tiempo parcial de tromboplastina activada. En sangre, la heparina se une a muchas proteínas que neutralizan su actividad, causando una farmacocinética también impredecible. La unión de la heparina a las proteínas plasmáticas es variable en pacientes con enfermedades tromboembólicas. Esto, digamos, lo dice el libro porque genéticamente hay personas predispuestas a que la heparina, la dosis convencional, no le haga efecto, entonces se tiene que aumentar más en estos pacientes. Por eso que se dice que es impredecible. Aunque por lo general se restringe a la circulación. La heparina es captada por el sistema de monocitos y macrófagos y pasa por despolimerización y desulfatación a productos inactivos, ¿no? Los metabolitos inactivos, así como la parte de la heparina original, pasan por excreción renal, se elimina por vía renal. Las heparinas de bajo peso molecular se eliminan de forma primaria por la orina. Por lo tanto, la insuficiencia renal prolonga la vida de la heparina de bajo peso molecular y la dosis de heparina de bajo peso molecular debe reducirse en pacientes con afección renal. Entonces, si tenemos un paciente que tiene una afección renal, pues no tenemos que darle dosis plena de heparina, tenemos que darle mínimamente la mitad de la dosis por este mismo hecho, ¿no? De que la heparina se elimina por vía renal y una concentración alta puede estar más tiempo a nivel del plasma y producir sangrado en el paciente, ¿no? La vida media de la heparina es de aproximadamente 1.5 horas, ¿no? En tanto que la vida media de las heparinas de bajo peso molecular es más prolongada, va de entre 3 a 12 horas, de acuerdo a cuál se administre, ¿no? Entonces acá, por ejemplo, en el gráfico tenemos la administración y destino de la heparina y la heparina de bajo peso molecular. Se puede administrar, fíjense, la heparina por vía endovenosa, subcutánea, profunda, la heparina de bajo peso molecular también subcutánea, pero también se puede administrar la heparina de bajo peso molecular por vía endovenosa, ¿no? Y obviamente aquí dice que se van a eliminar a través de la orina. ¿Cuáles son los efectos adversos? Normalmente lo más común que nosotros vemos, pues, obviamente, que es el sangrado, ¿no? El sangrado con todos los anticoagulantes, el sangrado, ¿no? Entonces el paciente que se aplica esto o que lo toma en forma prolongada, tiene que tener mucho cuidado, digamos, principalmente en los pacientes de la tercera edad, que no se caigan, ¿no? Que no tengan, digamos, caídas, porque esas caídas se pueden convertir en desastres, ¿no? O sea, supónganse que se golpeen la cabeza y al tiro puede producir una hemorragia adentro del cerebro, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con el paciente que es anticoagulado, ¿ya? La vigilancia cuidadosa del paciente y de los parámetros de laboratorio es necesario para minimizar el sangrado, ¿no? El sangrado excesivo puede manejarse al descontinuar el fármaco y tratar con sulfato de protamina, ¿no? Eso es lo que decía al inicio. Gracias a Dios hay un antídoto, digamos, ¿no? Cuando hay una sobredosis de heparina, ¿no? Y se trata con sulfato de protamina, ese es su antídoto. Entonces, cuando se infunde lentamente, este último se combina a nivel iónico con heparina para formar un complejo inactivo, no 1 a 1, estable. Es importante que la dosificación de sulfato de protamina se ajuste con cuidado. 1 miligramo de sulfato de protamina por cada 100 unidades de heparina administrada. Entonces, ese es lo que hay que administrar. Debido a que el sulfato de protamina es un anticoagulante débil, ¿no? Y las cantidades excesivas pueden desencadenar también en episodios de sangrado o empeorar el potencial hemorrágico, ¿no?
que tiene ya el paciente. Las preparaciones de heparina se obtienen de fuentes porcinas, por lo tanto pueden ser también producir alergia, ¿no? Las posibles reacciones adversas incluyen escalofríos, fiebre urticaria, choque anafiláctico, ¿no? Eh, obviamente como cualquier medicación que hay que tener en cuenta. Fíjense que también la heparina provoca trombocitopenia, ¿no? E incluso hasta grave, ¿ya? Entonces tienen que tomar en cuenta eso también. Si un paciente está recibiendo por un dosis profiláctica de heparina o está recibiendo heparina, digamos, para hacer un tratamiento de una trombosis venosa profunda, le hacemos controles laboratoriales de rutina y vemos que se están bajando las plaquetas. Wow, entonces tenemos que tomar en cuenta que puede ser una causa la misma heparina que está produciendo esa trombocitopenia. Es un efecto secundario, ¿no?, de las heparinas, ¿no? Y eso obviamente va a sinergizar un sangrado, ¿no? Puede agravar un sangrado porque ya está quitando directamente a las plaquetas, ¿no? Bien. Esta reacción es de mediación inmunitaria y se acompaña de un riesgo de embolismo venoso y arterial, ¿ya? El tratamiento con heparina debe descontinuarse cuando el paciente desarrolla trombocitopenia inducida por la heparina o muestra trombocitopenia grave. Entonces ahí habría que ver riesgo-beneficio y obviamente, gracias a Dios, hay alternativas de anticoagulantes, que es lo que vamos a ver más adelante, y ya tenemos que descontinuar la heparina por este motivo de probable causa para que disminuyan sus plaquetas en el paciente. En caso de trombocitopenia inducida por la heparina, ¿ya? La heparina puede reemplazarse por otro anticoagulante como el argatroban, ¿no? Las heparinas de bajo peso molecular pueden tener una sensibilidad cruzada y no se recomiendan con pacientes con trombocitopenia inducida por heparina. Entonces, que es igual, digamos, tienen sensibilidad cruzada. Cuando se dice sensibilidad cruzada, por ejemplo, con las penicilinas que dicen sensibilidad cruzada con cefalosporina, también puede haber por la administración de cefalosporina alergia cuando el paciente le dice soy alérgico a la penicilina. Entonces hay que tener cuidado también con eso, ¿no? Porque puede haber una alergia cruzada. Obviamente que es rara, pero hay que tomarlo en cuenta, ¿ya? Bien. Además se ha observado como otro efecto secundario en pacientes con tratamiento con heparina, que es la osteoporosis, ¿no? A largo plazo, ¿ya? La heparina y las heparinas de bajo peso molecular están contraindicadas en pacientes con hipersensibilidad a la heparina, trastornos hemorrágicos, alcoholismo, ¿no? O quienes han tenido cirugía reciente de cerebro, ojo o médula espinal. Estas contraindicaciones para los anticoagulantes no solamente son para la heparina, sino para todos, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta cirugías que no tengan, por lo menos, tienen que tener por lo menos unos 6 meses de que haya pasado la cirugía, porque cuando son muy recientes, de 3 meses, ya sea a nivel de cerebro, de ojo, médula espinal, puede haber un sangrado. Entonces aquí, fíjense los efectos en estos gráficos, ¿no? Para que se quede ya principalmente la memoria visual, ¿no? Sangrado con la heparina, la hipersensibilidad que puede provocar la heparina y también la famosa trombocitopenia, ¿ya? Bien. Entonces, aquí tenemos otro anticoagulante que es el argatroban. Este argatroban es un anticoagulante, también se da por vía parenteral, derivado de la L-arginina. Es un inhibidor directo de la trombina. Directamente, fíjense, inactiva la trombina, ¿no? Si nos vamos, digamos, a la cascada de coagulación, directamente está directamente aquí, inactiva a la trombina. Fíjense, acá, casi en la fase final. Entonces, hace que no se una el fibrinógeno con la fibrina. Ahí está actuando este famoso anticoagulante, ¿ya? Que es el argobatrán, ¿ya? Argatroban, perdón. Entonces, el argatroban se usa para la profilaxis y tratamiento de tromboembolismo venoso en pacientes con trombocitopenia inducida por heparina. Por ejemplo, es una
una medicación de elección, ¿ya? Cuando el paciente tiene directamente trombocitopenia inducida por heparina. Y también está aprobado para el uso durante la intervención coronaria percutánea en pacientes que tienen o están en riesgo de desarrollar trombocitopenia inducida por heparina, ¿ya? O sea, si ya un paciente tiene antecedentes de haber hecho trombocitopenia por heparina, entonces ese paciente pues no se recomienda que reciba nuevamente heparina, por simple lógica, porque lo puede hacer de nuevo, ¿no? Los efectos anticoagulantes son intermedios, dice él. Argatroban se metaboliza en el hígado y tiene una vida media alrededor de 39 a 51 minutos. La reducción de la dosis se recomienda para pacientes con afección hepática, principalmente. Fíjense que la heparina distinto, ¿no? La heparina se recomienda disminución de dosis en pacientes con afección renal. Aquí el argatroban se recomienda disminuir la dosis cuando tienen afección hepática, porque tiene directamente un metabolismo hepático. La monitorización del argatroban también, al igual que la heparina, es con el tiempo parcial de tromboplastina activada, hemoglobina y hematocrito, al igual que con los otros anticoagulantes. El principal evento secundario, obviamente, es el sangrado. Tenemos otros también que son por vía endovenosa, que es la vivalirudina y la desirudina. Son anticoagulantes también por vía endovenosa, que son análogos de la irudina, ¿no? Un inhibidor de la trombina también. También lo mismo que las otras veces, actúan a nivel de la trombina, ¿no? Entonces no lo bloquean el fibrinógeno y no se va a producir la fibrina. Y fíjense de dónde deriva estos anticoagulantes, fíjense de la sanguijuela, de la saliva de la sanguijuela, ¿no? Estos fármacos son inhibidores selectivos, ¿ya? Directos de la trombina, que inhiben de forma irreversible este sitio catalítico, tanto de la trombina libre como de la trombina unida a coágulo. La vivalirudina, ¿ya? Es una alternativa a la heparina en pacientes que se someten a intervención coronaria percutánea, que tienen o están en riesgo de desarrollar trombocitopenia inducida por heparina. Y también en pacientes con angina inestable que se someten a una angioplastía, ¿ya? En pacientes con función renal normal, la vida media de la vivalirudina es de 25 minutos, ¿ya? Los ajustes de la dosificación son necesarios en pacientes con afección renal. Entonces, fíjense aquí, también este medicamento, la vivalirudina, se elimina por vía renal, entonces es recomendable tener en cuenta la función renal para administrar esta medicación. La desirudina está indicada para la prevención de trombosis venosa profunda en pacientes sometidos a apatía de cadera, ¿ya? Entonces, al igual que otro, el sangrado es el principal efecto secundario de estos agentes, ¿ya? Hay uno con micrófono prendido por ahí, porfa. ¿Quién está con micrófono prendido por ahí? ¿Ah? Ok, gracias. Bien. Bien, entonces, estos son los medicamentos por vía parenteral, por vía endovenosa, ¿ya? Aquí tenemos otro que es también el Fondaparinux. Es un anticoagulante pentasacárido sintético que inhibe de forma selectiva el factor 10 activado también, ¿ya? Entonces nos vamos otra vez para que no se les quede bien esta cascadita. Entonces, ¿dónde actúa? A este nivel, ¿no? 10 activado. Y fíjense que el 10 activado es común tanto para la vía intrínseca como para la vía extrínseca, ¿no? Y obviamente también, pues también la trombina es común para las dos vías, ¿no? La vía extrínseca siempre se va a iniciar activando el factor 7, ¿no? Y la vía extrínseca siempre se va a iniciar activando el factor 12, ¿no? Entonces, eso es que es bueno ver siempre ese gráfico, ¿ya? Aquí entonces va directamente a ir al factor 10 activado, ¿no? Inhibe este factor 10 activado al unirse de forma selectiva a la antitrombina 3. Fondaparinux potencia de 300 a 1000 veces la neutralización innata del factor 10 por antitrombina 3. Entonces, casi tiene una función similar a la de la heparina. Directamente potencializa la unión de la antitrombina 3, ¿no?
El Fondoparinux está aprobado para usarse en el tratamiento de la trombosis venosa profunda y embolismo pulmonar y para la profilaxis de tromboembolismo venoso en caso de cirugía ortopédica abdominal. Este fármaco también se administra por vía subcutánea con un perfil farmacocinético predecible y por lo tanto requiere de menos monitorización que la heparina. El Fondaparinux se elimina por orina, sobre todo como fármaco sin cambio, con una vida media de eliminación de 17 a 21 horas. Entonces, tiene una vida media prolongada, basta una sola dosis al día para que el paciente esté anticoagulado. Está contraindicado en pacientes con afección renal grave, entonces también por la eliminación renal hay que tener cuidado con la función renal del paciente. Hay que disminuir, digamos, la dosis, ¿no? Normalmente la forma más práctica es colocarle la mitad de la dosis que corresponden a un paciente que no tenga ese problema. El sangrado es el principal efecto secundario del Fondaparinux, como de todos los anticoagulantes. No hay un agente disponible para la reversión del sangrado relacionado con Fondaparinux. Entonces, la trombocitopenia inducida por heparina tiene menos probabilidades de ocurrir con el Fondaparinux que son heparina, pero sigue siendo una posibilidad. Pueden haber también trombocitopenia con esta medicación, ¿no? Puede también haber trombocitopenia. Ahora, aquí, por ejemplo, le dice que no hay, como que no hay, la pregunta que puede salir, oye, doctor, me dice, pero sin embargo usted está diciendo que no tenemos con qué combatir si hay una sobredosis de sangrado, como lo dice acá, ¿no? Directamente no hay agente disponible para la reversión del sangrado relacionado con Fondaparinux. ¿Y qué hacemos entonces, doctor? Directamente lo que se puede hacer acá es colocarle al paciente plasma rico, plasma fresco congelado, ¿no? Ese plasma fresco congelado, como lo hablamos en teoría, tiene todos los factores de coagulación, ya, que nos van a ayudar para contrarrestar cualquier mecanismo, digamos, que falte para que se lleve a cabo una coagulación. Entonces, se puede combinar el plasma fresco congelado para cualquier paciente, ¿no? Pero no nos olvidemos que el plasma fresco congelado es un hemoderivado, ¿ya? Pero es un hemocomponente que se saca directamente de las donaciones de sangre. Entonces, ahí hay que ponerle, digamos, uno compatible, ¿ya? El paciente puede tener reacciones de hipersensibilidad por ese motivo. Puede también haber, pero muy poco probable, pero pueden haber transmisión de hepatitis B, de hepatitis C, de HIV y esas cosas. Entonces, desgraciadamente son riesgos que se pueden tener, ¿no? Bien, fíjense, ahora ya nos vamos a los famosos antagonistas de la vitamina K. Bueno, ustedes saben que la vitamina K es una vitamina que nos ayuda mucho, digamos, a la coagulación. Esta vitamina K es producida por los vegetales que nosotros comemos, principalmente las hojas verdes, las lechugas, las espinacas, los brócolis y todas esas cosas. Ahí tenemos nosotros vitamina K. Y también tenemos vitamina K de origen animal, ahí por la carne también de carne roja, ¿no? La carne de cerdo. Nos ayudan también con vitamina K los huevos y esas cosas. Pero también tenemos vitamina K que se produce también por nuestras bacterias, ¿no? Con la microbiota, ahí adentro, en el intestino, principalmente por Escherichia coli, ¿no? Y por otro, y por los bacteroides, ahí hay ese nivel, ¿no? Entonces, hay como que 3 fuentes de vitamina K, y esta vitamina K pues se deposita obviamente a nivel hepático y nos ayuda a que muchos factores, ¿ya? Ejerzan una buena función en la coagulación, ¿no? Entonces, y la mayoría de esos factores se producen en el hígado, ¿ya? En el hígado, y la vitamina K ayuda a que esos factores funcionen mejor, ¿no? Entonces, los anticoagulantes cumarínicos, esta es la warfarina,
deben su acción a su capacidad para antagonizarlos directamente a la vitamina K y sus cofactores. El único anticoagulante cumarínico disponible en Estados Unidos es la warfarina, ¿no? Y aquí en Bolivia también. El índice internacional normalizado, este es el famoso INR, sería el índice internacional normalizado. Es un estándar por el cual se vigila la actividad anticoagulante del tratamiento con warfarina. Entonces nosotros siempre pedimos tiempo de protrombina, TP más INR. Entonces, este es un INR, es una estandarización internacional para que todos los laboratorios normalmente se rijan a ese índice y directamente coloquen el valor para que ayude al médico a ver cómo está la anticoagulación del paciente con warfarina, ¿no? Entonces, este estándar por el cual vigila la actividad anticoagulante del tratamiento, ¿ya? Porque la warfarina tiene un índice terapéutico estrecho, ¿no? Por lo tanto, es importante este INR que se mantenga dentro de un rango óptimo en la medida de lo posible y puede requerirse vigilancia frecuente. O sea, ¿a qué me voy? Digamos, normalmente el INR, por ejemplo, para que el paciente tenga una buena articulación, tiene que estar arriba de 2.5, ya de 2.5 a 3, ¿no? Entonces es necesario, digamos, para mantener una buena articulación cuando el paciente está recibiendo ya sea una articulación por una trombosis venosa profunda o una articulación por alguna válvula protésica a nivel del corazón, ¿ya? Por eso es que hay que requerir una vigilancia frecuente, por lo menos hay que hacer tiempo de protrombina, incluso se pide hasta cada semana, ¿no? Cuando el paciente está internado se pide cada día, ¿ya? Y luego, digamos, ya cuando hacemos ya un control, cuando ya sabemos qué dosis el paciente necesita, entonces ya lo hacemos incluso ya hasta cada mes, después cada 3 meses, de acuerdo cuando el paciente va a que se le dé nuevamente la medicación. El mecanismo de acción es lo siguiente: factores 2, factores 7, factores 9, factores 10 requieren de vitamina K. Todos estos factores son dependientes de vitamina K para que actúe mejor, como un cofactor para su síntesis en el hígado, ¿no? Para que estos tengan una buena producción hepática es necesario la vitamina K, ¿no? Entonces, estos factores pasan por modificación post-transduccional dependiente de la vitamina K, en tanto que el número de residuos de ácido glutámico se carboxila para formar residuos de ácido alfa-carboxiglutámico, ¿ya? Los residuos de gamma-carboxiglutamilo unen a los iones de calcio, que son esenciales para la interacción entre los factores de coagulación y las membranas plaquetarias. Siempre el calcio está metido en todo. El calcio es importante también para que se realicen estas funciones. En las reacciones de carboxilación, la carboxilasa dependiente de vitamina K fija directamente el CO2 para formar un nuevo grupo de carboxilo con el ácido glutámico, ¿ya? Entonces, el cofactor reducido, ¿ya?, de vitamina K se convierte en epóxido de vitamina K durante la reacción. La vitamina K se regenera del epóxido por la reductasa de epóxido de vitamina K. La enzima es inhibida por la warfarina. Entonces, directamente bloquea a todo lo que es la vitamina K, y obviamente todos estos factores que vemos acá, el 2, el 7, el 9, el 10, pues no van a ejercer su función. El tratamiento con warfarina resulta en la producción de factores de coagulación con actividad disminuida. Disminuyen todos estos factores, disminuyen su acción. No se va a llevar a cabo normal una coagulación, ya, debido a la falta de suficientes cadenas laterales de alfa-carboxiglutamilo. A diferencia de la heparina, ya, los efectos anticoagulantes de la warfarina no se observan de inmediato después de la administración. ¿Por qué? Porque tiene que retrasarse de 72 a 96 horas, que es un tiempo requerido para agotar la reserva de estos factores que están circulando y que el hígado los produce continuamente, pero que son dependientes de la vitamina K para que ejerzan su función. Entonces, si no hay una buena vitamina K, estos factores no funcionan. Entonces,
¿qué es lo que hace la warfarina? Bloquea, digamos, a la vitamina K, ¿ya? Para la inactiva, y obviamente estos factores no van a cumplir su función, ¿no? Y directamente, en lugar de ello, dice los factores, estos efectos máximos pueden retrasarse por lo menos hasta 4 días, ¿no? Pero también se pueden recuperar con vitamina K, como les decía anteriormente. La vitamina K es el antídoto de la warfarina, ¿ya? Sin embargo, la reversión de la administración de vitamina K toma alrededor de 24 horas, que es el tiempo necesario para la degradación de los coagulaciones que ya están sintetizados. Entonces, resumiendo acá, ¿qué pasa? La vitamina K es muy importante para que funcionen todos los factores de la coagulación que normalmente el hígado los produce, ¿ya? La warfarina bloquea la vitamina K y hace que estos factores no funcionen y directamente no se produzca el coágulo, entonces produce la anticoagulación de esa manera, ¿ya? Entonces, pero no lo hace de manera inmediata. Fíjese que hay un tiempo de 3 a 4 días para que estos factores se vayan depletando, ¿no? Y directamente haga su efecto la warfarina. Entonces, muchas veces agarran y se anticoagula con heparina los primeros días, los primeros 3 días, mientras se va dando también warfarina para que el paciente se garantice que no se forme ningún coágulo, ¿no? Bien. Entonces, el uso terapéutico de la warfarina se usa para la prevención y tratamiento de la trombosis venosa profunda, ¿no? Y el embolismo pulmonar, ¿ya? También para la prevención de accidente vascular cerebral en caso de fibrilación auricular o válvulas cardíacas protésicas, también por deficiencia de proteína C y S y síndrome antifosfolipídico. O sea, se puede dar también así, en ese síndrome, ¿se acuerda que lo conversamos ahí en clase, ¿no? Ese síndrome antifosfolipídico, se puede dar también warfarina, pero obviamente si la paciente tiene síndrome antifosfolipídico, no se da warfarina en el embarazo, está contraindicado, pero sí se puede dar heparina de bajo peso molecular sin problemas, porque ya saben ustedes que la heparina no atraviesa la placenta, ¿ya? Entonces no se olviden, nuevamente lo decimos, uso terapéutico, trombosis venosa profunda, embolismo pulmonar, prevención de accidente vascular cerebral, en caso de arritmia cardíaca. No se olviden que la fibrilación auricular es una arritmia total, potencialmente embolígena. El que tiene fibrilación auricular, cualquier momento, si no se controla, ya esta arritmia, ya puede hacer una embolia cerebral, ¿no? Muchas veces la arritmia continúa, pero el paciente tiene que estar sí o sí anticoagulado, porque en cualquier momento el paciente hace una embolia cerebral. En cualquier momento, es una bomba de tiempo, ¿ya? Entonces, actualmente el uso terapéutico de la warfarina sigue siendo de primera elección, incluso con los anticoagulantes orales nuevos para válvulas protésicas cardíacas, cuando son obviamente las válvulas protésicas de las metálicas, ¿no? Las metálicas, ¿ya? Farmacocinética. La warfarina se absorbe rápidamente después de su administración oral, tiene una biodisponibilidad del 100%, con poca variación entre pacientes individuales. Esto es muy importante. No muchos medicamentos tienen biodisponibilidad tan elevada. Significa que se absorbe muy bien por vía oral. La warfarina tiene una fuerte unión a la albúmina plasmática que previene su difusión hacia el líquido cefalorraquídeo, orina y leche materna, ¿ya? Entonces, esto hace que obviamente no pase, digamos, al líquido cefalorraquídeo y tampoco la leche materna. Sin embargo, los fármacos tienen mayor afinidad para el sitio de unión a la albúmina, como la sulfonamida. Puede desplazar el anticoagulante y conducir a una actividad elevada transitoria. Bien, ¿qué les dice esto? Que cuando el paciente, si yo tomo warfarina y después puedo tomar una sulfa, que es, por así decirlo, digamos, el cotrimoxazol, puede desplazar ya de la albúmina a la warfarina y directamente la warfarina puede ejercer
una anticoagulación ya elevada, digamos, potenciar la anticoagulación, y eso puede producir hemorragia. Entonces, si un paciente toma warfarina y quiero darle un antibiótico, no le demos cotrimoxazol, porque podemos potencializar el efecto hemorrágico de la warfarina, ¿ya? Entonces, los fármacos que afectan la unión de la warfarina a proteínas plasmáticas pueden conducir a variabilidad en la respuesta terapéutica a la warfarina, y hay que conocerlo, ¿no? La warfarina cruza con facilidad la barrera placentaria, por eso no se da en pacientes embarazadas. La media de la vida media plasmática de la warfarina es de 40 horas, pero ese valor es también altamente variable dependiendo de los individuos, ¿ya? Esto es importante acá, que la warfarina se metaboliza por el sistema de citocromo P450 y también sobre todo el citocromo P129, ya, a componentes inactivos. Entonces, después de su conjugación a ácido glucurónico, los metabolitos inactivos se secretan en la orina y en las heces. Los agentes que afectan el metabolismo de warfarina pueden alterar sus efectos terapéuticos. La warfarina tiene numerosas interacciones farmacológicas que pueden potenciar o atenuar el efecto anticoagulante. La lista de los fármacos que interactúan es extensa. Se presenta en un resumen en estas interacciones importantes. Nos vamos al resumen. Fíjense acá. Warfarina a su lado derecho, warfarina aquí al medio, ¿ya? Warfarina, fíjense, todos los fármacos directamente que son inductores del citocromo P450, el alcohol, uno de ellos, los barbitúricos, otro, la carbamazepina, la rifampicina, al ser inductores, directamente van a disminuir el metabolismo de la warfarina. ¿Y esto qué va a ocasionar? Va a haber una anticoagulación, una atenuación de la anticoagulación, es decir, va a disminuir los efectos anticoagulantes de la warfarina. ¿Y esto qué puede ocasionar en el paciente? Que el paciente, al no estar bien anticoagulado, se puede formar nuevamente un coágulo, y si el paciente tiene una fibrilación auricular, el paciente directamente por error o por ignorancia del médico le da alguno de estos medicamentos y directamente el paciente empieza a formar coágulos y va a hacer una embolia, ¿no? Y lo contrario, y el paciente que toma warfarina toma inductores directamente inhibidores, perdón, del metabolismo del citocromo P450, como el fluconazol, ¿ya? Aquí también está el metronidazol, y todos estos de acá, ¿ya? Van a inhibir el metabolismo de la warfarina y va a haber una potencialización de la anticoagulación, ¿no? Entonces, fíjense qué medicamentos actúan ahí. La intoxicación aguda por el alcohol, ¿no? Aquí, en esto acá es intoxicación, ingestión crónica. Entonces, aquí es el alcohólico. En cambio, acá es el que bebe, digamos, una chupa que le planta a dosis tóxica de alcohol y queda intoxicado. Ahí puede haber una potencialización de la anticoagulación. En cambio, en el alcohólico crónico que toma todos los días, ese puede atenuar la anticoagulación. Entonces, la diferencia es distinta. Amiodarona, que es un antiarrítmico, ¿no? Puede potenciar la anticoagulación. El fluconazol, que es un antimicótico, puede potenciar la anticoagulación. El sulfamethoxazol dimetropin es un antibiótico, puede potenciar la anticoagulación. El metronidazol, que es otro antibiótico, que puede potenciar también la anticoagulación, ¿no? Entonces, los efectos adversos principal de la warfarina, como todos los anticoagulantes, es el sangrado. El sangrado menor puede tratarse con la retirada del fármaco o la administración de vitamina K oral, pero el sangrado grave puede requerir de mayores dosis de vitamina K administrada por vía intravenosa. O sea que el antídoto es la vitamina K, ¿ya? Normalmente cuando el paciente presenta un sangrado cuando recibe warfarina y el paciente va a la emergencia, a la consulta externa y le dice al doctor, al lavarme los dientes me están sangrando las encías y también he visto que mi orina está saliendo roja. Entonces directamente uno pregunta a usted que toma así warfarina, muy bien, deje de tomar la dosis de warfarina ya por un día, ¿no? Y no va a pasar nada, después vuelva otra vez
y obviamente le tenemos que pedir, obviamente, el tiempo de protrombina más INR para ver cómo está, ¿no? No hay que darle vitamina K al paciente cuando va así por consulta externa, no hay que darle vitamina K, ¿por qué? Porque la vitamina K directamente lo va a solucionar de una manera muy brusca y puede que el paciente forme trombo y coágulo, ¿ya? Y sea, digamos, contraproducente para el mismo paciente, ¿no? Entonces, ahora hay muchos otros medicamentos que son por vía oral, ¿ya? Que ayudan para estas mismas condiciones patológicas. Obviamente son mucho más caros, ¿no? El precio, digamos, de una warfarina, pues, de 20 centavos, por así decirlo, y el precio de un anticoagulante oral nuevo, pues, mínimamente son de 10 bolivianos, ¿no? La diferencia es grande también, ¿no? Pero normalmente se para la dosis, como aquí dice, se retira el fármaco o se da vitamina K oral o vitamina K endovenosa si el sangrado es intenso. O también lo que recomiendan principalmente los cardiólogos, no dar vitamina K, lo que se puede dar cuando el paciente está sangrando por vía digestiva, por así decirlo. Entonces se da nomás plasma fresco congelado, ¿ya? Que es lo ideal para esto. También pueden usarse sangre entera, aquí está, ya se lo dice, sangre entera, plasma congelado o concentrado plasmático, los factores sanguíneos para la reversión rápida de la warfarina. Las lesiones cutáneas y la necrosis son complicaciones raras del tratamiento con warfarina, ¿ya? Esto nunca he visto yo, necrosis por warfarina, ¿ya? Ni tampoco lesiones cutáneas. Bueno, lesiones cutáneas, bueno, la equimosis, como cualquier otro que reciba anticoagulante, por cualquier golpe mínimo se puede formar morete, ¿no? El síndrome del dedo del pie morado, una rara decoloración dolorosa con tinta azulado del dedo del pie causado por un émbolo de colesterol de las placas, también se ha observado en el tratamiento con warfarina, ¿ya? La warfarina es teratogénica y está contraindicada en el embarazo, ¿no? Eso también es otro punto importante para tomarlo en cuenta. Anticoagulantes orales directos. Fíjense, aquí ya estamos entrando a otra familia ya un poco más de los anticoagulantes orales. El dabigatran. Mecanismo de acción, el texilato de dabigatran es un profármaco de la fracción activa del dabigatran, que es un inhibidor directo de la trombina. ¿Ve? También actúa sobre la trombina. Tanto la trombina unida a coágulo y la trombina libre se inhiben con el dabigatran. El dabigatran está probado para la prevención de accidente vascular cerebral, para embolismo directo de pacientes con fibrilación auricular no valvular. Fíjense aquí, por ejemplo, directamente es una alternativa para darle a pacientes con fibrilación auricular, pero no pacientes que tienen prótesis valvulares, ¿ya? También puede usarse en el tratamiento de la trombosis venosa profunda, embolismo pulmonar, en pacientes que ya han recibido anticoagulantes parenterales, y como profilaxis para prevenir y reducir el riesgo de recurrencia de trombosis venosa profunda y embolismo pulmonar. ¿Qué significa esto? Normalmente cuando el paciente se interna, damos heparina, porque la heparina la podemos administrar por vía endovenosa, por vía subcutánea, ¿no? Pero el paciente cuando ya se va a dar de alta, no lo vamos a mandar con inyección. Tenemos que darle un medicamento oral para que sea más, para que tenga una comodidad al tomarlo en casa. Entonces, por eso inicia con vías endovenosas de anticoagulantes en un hospital y luego el paciente tiene que irse a casa cuando se le dé alta con una medicación por vía oral, ¿no? El fármaco está contraindicado en pacientes con válvulas cardíacas protésicas mecánicas y no se recomienda en pacientes con válvulas cardíacas bioprotésicas. Para que ustedes se den cuenta, siendo la warfarina un anticoagulante tan antiguo, hasta el momento sigue siendo el anticoagulante de elección en pacientes con válvulas cardíacas mecánicas, ¿ya? Entonces, que es más nuevo, no se recomienda. Farmacocinética. El etilislato de dabigatran se administra por vía oral, se hidroliza el fármaco activo a dabigatran por varias esterasas plasmáticas. La dabigatran se metaboliza por esterasa en un sustrato para P-glucoproteína y se elimina por vía renal. Entonces también aquí hay que cuidar en pacientes con enfermedad renal por esta eliminación renal. Disminuir dosis si es que es necesario el medicamento.
Los efectos adversos, el principal efecto adverso, al igual que los otros anticoagulantes, el sangrado. Dabigatran debe usarse con precaución en afección renal, en pacientes mayores de 75 años, debido a que el riesgo de sangrado es mayor en estos grupos etarios. El IDA y su MAP también puede usarse para revertir el sangrado en casos graves, ¿no? Y los efectos adversos gastrointestinales son frecuentes con el Dabigatran y puede inducir dispepsia, dolor abdominal, esofagitis, ¿no? Sangrado gastrointestinal. Debe evitarse la descontinuación abrupta, pues los pacientes pueden estar con mayor riesgo de efectos trombóticos. Eso es en todo, ¿no? Si nosotros damos un anticoagulante por trombosis venosa profunda, recidivante, por fibrilación auricular, no debemos descontinuar en forma brusca el anticoagulante porque pueden producirse coágulos y producirse lo que uno no quiere, ¿no? Entonces acá fíjense que este Dabigatran produce mucha dispepsia. Normalmente hay dolor abdominal, hay esofagitis, hay sangrado gastrointestinal, entonces hay que tener cuidado, digamos, con eso, ¿no? Y obviamente disminuir el efecto, o en pacientes que tienen predisposición a problemas gastrointestinales como gastritis o que tengan esofagitis, pues mejor es dar otro medicamento que no le cause esto, ¿no? Bien, aquí tenemos los inhibidores del factor 10 orales directos, ¿no? Estos directamente van al factor 10, fíjense, los otros estaban yendo solamente al factor 2 activado, a la trombina. Estos van al 10, que es vía común de la vía intrínseca y extrínseca, ¿no? El mecanismo de acción de la Pixaban, el Betrixaban, el Edoxaban y el Rivaroxaban son inhibidores del factor 10 activado. La inhibición del factor 10 activado reduce la conversión de protrombina a trombina activada, y obviamente de ahí la trombina activada pues va a inducir que el fibrinógeno se convierta en fibrina. No llega a eso, entonces no llega a la formación de un coágulo, ¿ya? Estos son los últimos que hay y que tenemos aquí en Bolivia. Tenemos Apixaban, tenemos Edoxaban, tenemos Rivaroxaban. Todos estos son excelentes, ¿no? Y tienen un nivel de seguridad espectacular. El uso terapéutico, con excepción del Betrixaban, estos agentes están aprobados para la prevención de accidente vascular cerebral en fibrilación auricular no valvular B. Entonces se puede dar a una fibrilación auricular sin ningún problema, ¿no? Entonces, muy buenos son estos medicamentos, así como para el tratamiento de la trombosis venosa profunda, el embolismo pulmonar. El Rivaroxaban y el Apixaban también se usan como profilaxis para prevenir o reducir el riesgo de recurrencia de trombosis venosa profunda y embolismo pulmonar. Entonces yo, por ejemplo, les hablaba en clase y les decía, si quiero, vamos a tener un viaje elevado, un viaje prolongado, 24 horas, 12 horas, 18 horas, es bueno colocarse una heparina de bajo peso molecular alrededor del ombligo como profilaxis de trombosis. Pero también podemos tomar este Rivaroxaban sin ningún problema, o Apixaban, que nos va a ayudar también para prevenir el éxtasis y se produzca éxtasis venosa y se produzca un coágulo, ¿ya? El Betrixaban está indicado para la profilaxis de trombosis venosa profunda, ¿ya? Y el embolismo pulmonar en pacientes hospitalizados de riesgo. Farmacocinética. Estos fármacos se absorben de forma adecuada después de su administración oral. El Rivaroxaban se metaboliza por la isoenzima citocromo P3A45 y citocromo P2J2 a metabolitos inactivos. Alrededor de la tercera parte del fármaco se excreta sin cambios en la orina, y los metabolitos inactivos se excretan en orina y en heces. El Apixaban, ¿ya? Fíjense, esto es importante, ¿no? Esto de la metabolización por esta citocromo P450. ¿Por qué? Porque hay que ver cuáles son los inductores y cuáles son los inhibidores, porque sabemos muy bien que los inductores disminuyen la concentración del medicamento, ¿ya? Y los inhibidores aumentan la concentración del medicamento. Entonces hay que tomar en cuenta siempre estas enzimas citocromo P450, ¿ya? Bien. El Apixaban se metaboliza en forma primaria en el citocromo P3A4 con enzimas citocromo P1A2, 12A8, 12A9, 12A19, 2J2, compartiendo todas las funciones metabólicas menores. Aproximadamente el 27% se excreta por vía renal, ¿ya? El Edoxaban y el Betrixaban se metabolizan mínimamente y se eliminan
sin cambio en la orina y en las heces, respectivamente. ¿Ya? Todos estos fármacos son sustratos ya del PGP y las dosificaciones deben reducirse. En algunos casos debe evitarse el uso concomitante, o sea, no pueden utilizar endoxaban junto con betrioxam, no. Son inhibidores de la proteína GP como claritromicina, verapamilo, amidarona, ¿ya? La administración concomitante de apixaban y rivaroxaban con fármacos inductores fuertes, ¿ya? de esta proteína GP, y el citocromo P3A4 como la fenitoína, carbamazepina, rifampicina, hierba de San Juan deben evitarse, ¿ya? Debido al potencial de la eficacia reducida por los inhibidores del factor 10 activado, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con estos medicamentos que son directamente, pueden disminuir la función de los anticoagulantes, y pues el paciente puede no ser anticoagulado eficazmente y tener los efectos indeseados que no queremos. Los efectos adversos, obviamente, el sangrado, ¿no? A la fecha no hay antídoto, ¿no? Pero están en desarrollo de productos de factor de A recombinante. La función renal en declive puede prolongar el efecto de estos fármacos, por lo que hay que tener, obviamente, precaución cuando hay función renal alterada. Los ajustes de la dosificación renal se recomiendan para estos agentes, o sea, darle la mitad de la dosis correspondiente. La descontinuación abrupta de los inhibidores del factor 10A debe evitarse casi con todos los medicamentos cuando se administran por meses, en forma prolongada. No es recomendable nunca ya la disminución abrupta. Siempre hay que disminuir de manera lenta y progresiva. ¿Ya? Bueno, quedamos entonces aquí en los fármacos trombolíticos. ¿Ya? Son fármacos muy importantes. Normalmente los utilizamos principalmente en una enfermedad tromboembólica aguda, en pacientes selectos, ¿no? La administración de fármacos que activan la conversión de plasminógeno a plasmina, una proteasa de serina que hidroliza la fibrina y por tanto disuelve los coágulos. Son fármacos súper interesantes directamente cuando el paciente, por ejemplo, para un ejemplo antes de terminar, cuando un paciente ingresa a la emergencia y está focalizado, tiene una hemiparesia facio-brachioflural del lado derecho o del lado izquierdo, ¿ya? Entonces, ¿qué significa eso? Que el paciente tiene no responde su cuerpo, la mitad de su cuerpo, el lado izquierdo o el lado derecho, ¿ya? Entonces, el médico sospecha de que el paciente está haciendo un ACV, ¿ya? Directamente por la mayor parte de las causas, ¿ya? ¿Qué es lo que se hace en estos pacientes? El paciente viene con ese déficit motor. Le hacemos nosotros una tomografía cerebral, vemos que en la imagen pues no se ve absolutamente nada, ¿ya? En la tomografía cerebral, o sea, es decir, se ve normal, o se ve ya un área isquémica, ¿no? Directamente, y obviamente podemos utilizar este medicamento siempre y cuando estemos ya directamente en lo que se llama en una etapa mínima de máximo 4 horas del evento, ¿no? Supóngase que el paciente vino con eso, algunos dicen hasta 6 horas, ¿no? De que tuvo ese déficit motor. Es como un periodo de ventana que es muy necesario para tomar en cuenta, porque la eficacia de estos trombolíticos son espectaculares y el paciente, al colocar el trombolítico, mejora en el acto. Todo el déficit motor se le va, porque va a ir directamente a destruir el coágulo que está ocasionando ese déficit motor a nivel del cerebro, ¿no? Es espectacular. ¿Por qué la tomografía de inicio? Porque en una tomografía de inicio lo que más se va a ver en el instante del déficit, ¿ya? Es la sangre. Entonces, si en la tomografía nos indica, no, aquí hay una hemorragia, la hemorragia le está causando ese déficit motor al paciente. Entonces,
está totalmente contraindicado colocarle un trombolítico, porque si usted le toca un trombolítico, usted le coloca un trombolítico a un paciente con un ACV hemorrágico, lo mata, directamente lo mata. El sangrado se extiende y directamente el paciente fallece, ¿no? Entonces, por eso la tomografía, pero tenemos que tener un periodo de ventana de unas 4 horas para utilizar estos medicamentos, ¿no? Y también tenemos que tener los antecedentes que hemos dicho antes también. Cirugía, si el paciente tiene una cirugía de hace una semana, una cirugía hace unos 3 meses o algo, hay mucho riesgo de que vuelva a sangrar, ¿no? Entonces, son medicamentos, pero que salvan la vida de las personas y son muy buenos. Eso lo vamos a ver entonces la siguiente semana. ¿Ya? Muy bien. ¿Alguna preguntita? Bien. Muy bien. La siguiente semana puede que hay un congreso que está muy, pero muy bueno, ya que van a haber muchas novedades y obviamente esas novedades también van a repercutir en la formación de ustedes. Así que puede ser que las clases del día viernes ya no las hagamos, se los digo con anticipación, para que la tomen en cuenta y en algún momento la podemos compensar. ¿Ya? Entonces, es seguramente la doctora también Dager va a estar presente porque es un congreso a nivel de medicina ortomolecular. ¿Ya? Entonces, bueno, ya de todas maneras le confirmo mi asistencia, ya, para que no tengan problemas con eso, ya, y después la compensamos la clase de alguna otra forma. Y les comento las novedades que hay en ese congreso también, de paso, para que a ver si alguno de ustedes, saliendo de médico, de repente se inclinan también por esa especialidad que está fascinante completamente, ¿no? Les digo yo que ya soy internista, ¿no? Y la verdad que como que me quedo, digamos, en la consulta médica, me quedo con que el paciente viene y dice, doctor, sigo cansado, a pesar de lo que usted me ha dado. Entonces yo digo, ¿qué más puede ser? Entonces, para que uno no se quede con esa duda y todas esas cosas, esta subespecialidad aclara mucho la fisiopatología de inicio de muchas cosas a nivel molecular. Entonces, si ustedes también, ustedes pueden ir también, se pueden inscribir también y pueden presenciar este congreso sin ningún problema. ¿Ya? Muy bien, entonces, si es que no nos vemos esta semana que viene, pues iniciamos la otra con las novedades. ¿Ya? Muy bien. Muchísimas gracias por su atención y que tengan un lindo fin de semana. Muchas gracias. Doctor, buen día. Antes que quede una preguntita, por favor. Diga. Doctor, Diga. una pregunta, es duda, digamos, ¿no? Si el paciente usa anticoagulante y está con una herida, ¿hago el mismo procedimiento para parar la hemorragia o administro una vitamina K? La vitamina K solamente le va a ayudar a usted cuando el paciente toma anticoagulantes de la familia de las warfarinas, ¿ya? Entonces, mientras no sea warfarina lo que él toma, ya la vitamina K no le va a servir para absolutamente nada, ¿no? Porque no se olvide que la warfarina directamente bloquea a la vitamina K. Entonces, si está tomando warfarina, sí o sí ayuda a la vitamina K, sí o sí. Pero si está tomando, digamos, un anticoagulante vía oral, como lo que acabamos de decir, el Rivaroxaban, Apixaban, entonces, o por último, digamos, alguna heparina, no va a funcionar. ¿Qué es lo que tenemos que hacer ahí directamente? Comprimir directamente la herida, ya, comprimiéndola hasta llegar, digamos, al centro de salud más cercano para que ya se suture, digamos, de una manera. Pero lo principal, no nos olvidemos que es la compresión. No nos olvidemos que el tiempo de coagulación ya es de 2 a 10 minutos, digamos, ¿no? O 2 a 8 minutos. Entonces,
este tiempo de coagulación va a estar obviamente muy prolongado en estos pacientes. ¿Ya? Entonces, por eso que la compresión mecánica a ese nivel, ya sea con gasa, ya sea con una polera, donde usted esté, tiene que ser directamente por presión física a ese nivel y obviamente elevar el miembro superior ya hacia arriba para la gravedad directamente, para que la sangre no siga ascendiendo, porque la sangre es difícil que ascienda, digamos, ¿no? Al menos la venosa, que principalmente los cortes son a nivel de vena, ¿no? Porque la arteria es más profunda, ¿no? Entonces, elevar el miembro superior y comprimir directamente con, ya sea físicamente con la fuerza de usted o directamente con, ya sea con una venda y con algo más que haga esa compresión. Eso, mi querido doctor Julio César. Muy amable, doctor. Muchas gracias. No, pero usted, que esté bien. Cuídese, doctor. Bien, muchas Cuídese, gracias, gracias. querido. Igualmente, muchas gracias. Que estén bien, cuídense. Gracias.